Due to the global pandemic of COVID-19, schools had to adapt to a virtual modality so that children and young people can study from home. This documentary seeks to investigate the challenge that studying at home has for students, the advantage and disadvantage of the introduction of digital platforms, and the strategies that teachers implement to reach students in the poorest and most remote areas of our country. La comunicación más importante va a ser la que tengamos con nuestros hijos. Hay que tratar de ser entes de escucha sin juzgar, ya que estamos atravesando una situación muy compleja. Y el saber cómo está sobrellevando el día a día me va a permitir tener bases más sólidas en la relación con mis hijos. Virtual education is a challenge for students, for teachers, and also for those who accompany students at home. For example, Merlin Fuentes accompanies her daughter daily. Now, her husband works in their business without her because they cannot leave their daughter alone at home. Antes de la pandemia trabajábamos en conjunto mi esposo y yo. Una vez que se dio la pandemia y que aprobaron las clases de manera virtual, ya no lo podemos hacer de esa manera. Tenemos una niña de 5 años y yo debo ayudarla a que se conecte, debo ayudarla a hacer sus tareas, debo ayudarla a hacer sus experimentos. Entonces ya no podemos trabajar de la misma forma que lo hacíamos antes. Ahora yo me quedo en casa mientras él se va a trabajar. Access to the necessary means to connect to a virtual class is not easy for everyone, as there are students who don't have a computer in optimal conditions, and that affects the development of students. Bueno, la pandemia ha afectado no solamente a nivel cognitivo a los niños, sino en diferentes aspectos. Pero para poder responder tu pregunta, hay que tomar en cuenta también la variable que los establecimientos educativos tuvieron que hacer modificaciones en su currículo para poder priorizar ciertos contenidos. Pero a pesar de estas decisiones, actualmente los niños, niñas y adolescentes están sobrecargados de información. Por ende, muchos de ellos están desertando a esta modalidad, ya que existe la mirada que probablemente la virtualidad no tenga el mismo alcance que la presencialidad. Enfocándonos también en los niños pequeños, no se han podido realizar ciertas actividades que en la presencialidad sí, ya que se podría monitorear de mejor manera y esto podría afectar en su desarrollo, lo cual vamos a poder verificar al momento de retornar a la presencialidad y pues cuando haya más información o más estudios de casos con respecto al tema. In the case of mothers who have a job outside the home, it is more complicated because with the use of teleworking, they must be at home fulfilling professional functions and also help their children in classes. Soy abogada, trabajo en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como analista legal. Estoy bajo la modalidad de teletrabajo al 100%. Actualmente asisto también a mis hijos a las clases, a sus tareas. Paralelamente estoy trabajando, estoy atendiendo a los bebés. Tengo 4 niños, de los cuales 3 están escolarizados. El último aún es más pequeño y todavía no entra a clases. Pero me tengo que manejar mi horario, mi jornada laboral, conjuntamente con la asistencia académica para mis hijos. 3 out of 10 children live in overcrowded conditions, and a similar proportion share a bed or mattress to sleep on, making it extremely difficult to have an adequate space to carry out school activities. The sectors that show the greatest lack of access to technology are those located in the suburbs, Southwest, Trinitaria Island in the south, and Monte Sinai in the northwest. But how does these people have access to education? Adapting to virtual environments is a challenge not only for children but for the teachers that had to change their strategies, resources, and methodologies for working in order to give classes outside of the school, with their students connected online. What are the main challenges they face? La pandemia me ha ayudado a buscar más herramientas digitales para que la clase no sea tan aburrida. Entonces me ha ayudado a encontrar más herramientas que no las hubiera buscado si no hubiera sido por la pandemia, por las clases online. Poder también preocuparse por su salud mental, ya que al estar estable pueden ser soporte y apoyo para sus estudiantes.
Hay que tratar de empaparse cuáles son las realidades de cada uno de ellos, qué es la situación que están viviendo, ¿sí? Mostrarse predispuesto a escucharlos, ¿sí? Nos toca a nosotros también adaptarnos a esta nueva realidad, a las nuevas tecnologías, a ver qué es lo que les interesa a ellos para poder captar su atención, ¿sí? Hay que mantener el contacto siempre con los padres de familia y pues con los departamentos del DS o departamentos de bienestar estudiantil, pues ellos nos pueden siempre orientar de mejor manera al abordaje directo con los estudiantes. Another risk in those conditions of work is that you lack of the same materials that you usually have in live class, but also a windows opened, the world of digital platforms. Games, quizzes, videos, and dynamics are some of the things that can be implemented in class thanks to applications as Kahoot, Google, Wordblock, Blooket, Quizlet, and more. Bueno, bien dicen que la escuela es el segundo hogar de ellos y probablemente el colegio era su lugar de escape, ya que en muchos hogares hay dificultades y al estar ahora 24 horas dentro de estos contextos muchas veces complicados, han desencadenado dificultades a niveles emocionales. Diría yo que en general la salud mental se ha visto afectada por el tema de la pandemia. Tenemos muchos casos de depresión, de ansiedad, problemas de autoestima, el cutting y un nivel muy alto de estrés. Also, having access to internet brings lots of distractions to students and make more difficult to reach the learnings and for them to understand the class. The learning process, especially in children, had some challenges in this new reality. What are those challenges? La experiencia de muchos niños que han perdido prácticamente un año por la pandemia, por las clases online, que han perdido un año, por ejemplo, en matemáticas, que suele ser lo más crucial. Si no te aprendes bien las tablas de multiplicación, después no puedes dividir. Entonces, cosas por el estilo que quedan huecos en los niños y que les dificulta al siguiente año mucho más ver estas materias. We can conclude that online education, even if it has its changes and difficulties, also have a lot of learnings for the community, and there are some recommendations for helping young kids to have them better. Actualmente la mayoría de padres de familia están retornando a sus actividades presenciales, lo cual limita un poco el acompañamiento académico a sus hijos. Sin embargo, no es algo imposible. Creo importante poder estar al tanto de cuáles son las plataformas educativas que estén utilizando sus hijos para poderlas descargar en sus teléfonos y poder monitorear de manera más puntual. Así como también estar al tanto de cuáles son las metodologías que están utilizando en los establecimientos educativos, quiénes son sus profesores, sus tutores, sus compañeros y mantener contacto directo con todos los miembros de la comunidad. Pero siempre la comunicación más importante va a ser la que tengamos con nuestros hijos. Hay que tratar de ser entes de escucha sin juzgar, ya que estamos atravesando una situación muy compleja y el saber cómo está sobrellevando el día a día me va a permitir tener bases más sólidas en la relación con mis hijos, ¿sí? Además, otra sugerencia podría ser crear un cronograma de actividades semanales y que dentro de ellas estén actividades familiares, ya que socialmente esa parte está un poco limitada, así que poco a poco hay que ir retomando esto.